2023 está siendo un año muy positivo para las bolsas a pesar de toda la negatividad que vemos en el día a día en los telediarios. En el vídeo de hoy vamos a ver cuál es la situación actual del mercado, vamos a ver la valoración de los índices tanto en Estados Unidos como en Europa, y además os he recopilado mucha más información para que veamos cómo han ido las presentaciones de resultados de este primer trimestre, incluso algunos datos estadísticos interesantes que invitan a ser optimistas con la bolsa en lo que queda de año. Así que sin perder más tiempo, empezamos con el vídeo. Comenzamos echando un vistazo a cómo lo ha hecho Europa, en concreto con el índice Eurostoxx 50, que está compuesto por 50 compañías que son representativas de aquí de Europa. Y como veis, ha tenido una subida en lo que vamos de año de casi el 11%, así que parece que aquí en Europa las cosas no están yendo mal a pesar de toda la negatividad que nos venden en los medios de comunicación, que si Alemania ha entrado en recesión y muchas otras noticias con las que nos llevan bombardeando mucho tiempo. A pesar de todo esto, algunos índices europeos, como por ejemplo el CAC, el DAX o el IBEX Total Return, están o en máximos históricos o muy cerca. Hablamos de las versiones que incluyen dividendos. Después veremos la valoración. Hablando del mercado americano, pues el S&P 500, que es el índice más representativo que hay, ha subido casi un 8%, así que parece que las cosas no están yendo mal. Y a destacar dentro de Estados Unidos que lo que mejor comportamiento está teniendo, evidentemente, es la tecnología. Ahora lo vamos a comentar un poco más en profundidad. El índice Nasdaq 100, en lo que vamos de año, sube más de un 25%. Os he recopilado esta información compartida por Charlie Vilello, en la que podemos ver cómo lo han hecho, pues por ejemplo, el Nasdaq 100, el S&P 500... y algunas cosas más, como por ejemplo el sector de la energía, durante el año 2022, lo podéis ver en rojo, y cómo lo está haciendo en lo que vamos del año 2023. Y destaca y llama la atención que lo que peor comportamiento tuvo en el año 2022 es precisamente lo que mejor comportamiento está teniendo en el año 2023. Por ejemplo, en el 2022 el Nasdaq cayó un 32% y veis el fuerte repunte que ha tenido del 27% aproximadamente. No coincide con lo que habíamos visto antes porque están extraídos de diferentes días, ¿vale? Estas diapositivas, pero veis que ha tenido un fuerte repunte. Por ejemplo, el S&P 500, que cayó un 18%, pues lo que vamos de año, hasta el día 18, que es cuando están cogidos estos datos, había rebotado un 10%. Y casualmente lo que mejor lo había hecho, que ya sabéis que fue el sector de la energía, bueno, tuvimos los precios del petróleo a niveles muy altos y las empresas relacionadas con todo esto pues se forraron y muchas de ellas se dispararon en bolsa, como ya estaréis al tanto. Bueno, pues eso ha estado cayendo un 8,7%, que es lo que mejor lo hizo en 2022, ahora pues no lo está haciendo tan bien. También destacaros que el S&P 500, que aquí vemos que ha tenido un fuerte rebote, si lo vemos equiponderado, únicamente sube un 1,9% frente al 10% que nos ponen aquí, ¿vale? Eso hay que tenerlo en cuenta. ¿Y por qué sucede esto? Porque los grandes valores son los que están tirando del carro este año. Por ejemplo, tenemos como empresas que representan una parte importante del índice, ahora enseguida lo vamos a ver en más detalle, como por ejemplo Alphabet o Apple, pues llevan unas subidas impresionantes en lo que vamos de año. Apple sube un 40%, Alphabet, empresa matriz de Google, pues sube un 37%, tenemos Amazon más de lo mismo, un 35%, Meta, que sube cerca del 100%, incluso Nvidia, que en el momento de grabar este vídeo se está disparando más de un 20% tras presentar resultados, pues lleva más de un 100% de subida en el año, y es una empresa que capitaliza 900.000 millones de dólares aproximadamente tras esta última subida. Esto está relacionado también, lo comentaremos en el vídeo del domingo de noticias, me extenderé un poco en la parte de Nvidia, pero esa subida está relacionada con una mejora del guidance bastante por encima de lo que se estimaba. Bueno, quería mostraros también esta información, ya que me parece curiosa e interesante. Algunas de estas compañías están llegando a pesar porcentajes muy altos dentro del índice S&P 500. Aquí vemos cómo entre Apple y Microsoft, que son las dos compañías de mayor capitalización bursátil dentro de este índice, tienen un peso combinado de más del 14%, que es el valor más alto al menos desde 1980. Aquí podéis ver los datos, ¿vale? Como por ejemplo en el año 83, pues IBM y AT&T pesaban el 10,9%. Bueno, pues ahora mismo ya veis que es el nivel más alto en el que dos únicas compañías pues están representando más del 14% del índice. Por cierto, AT&T, que era una empresa gigante por aquel entonces, después la dividieron en varias compañías, así como dato curioso, y solamente Apple representa el 7,4% del S&P 500 actualmente. Relacionado con esto que os estaba contando, pues otro dato para que lo conozcamos, el top 10 de compañías
de Estados Unidos, del S&P 500, representan más del 35% del índice y son las que han estado moviendo principalmente el mercado. Después vamos a hablar también de la valoración, así que te recomiendo que te quedes hasta el final del vídeo. Bueno, ¿cómo está yendo el comportamiento por sectores dentro del S&P 500? A destacar, como os mencionaba, el buen comportamiento de la tecnología, también del consumo discrecional. Aquí podéis ver las subidas que ha tenido, cerca del 16%, el consumo discrecional, tecnología cerca del 24%, pero empresas dentro de este sector, por ejemplo el subsector de los semiconductores, lo ha estado haciendo mucho mejor y hay empresas como Nvidia que suben más de un 100%. Aquí hablamos del sector en agregado. Y servicios de comunicación pues sube casi un 27%. En la otra parte, ¿qué es lo que lo ha estado haciendo mal? Pues empresas endeudadas, como por ejemplo pueden ser utilities, que caen un 7,13%, el real estate también ha estado corrigiendo, como estaréis al tanto, empresas financieras, bueno, ya sabéis qué año llevamos, ¿no? Con todo el tema de los bancos, que después haré un pequeño comentario relacionado con los depósitos bancarios, y la energía, que corrige casi un 8%. ¿Cuáles son las empresas que más han estado subiendo durante este año? Bueno, pues aquí os he sacado la lista de las 10 empresas del S&P 500 que más han estado subiendo. La número 1 es Nvidia, que como veis sube más de un 100%, pero ojo, esto no está actualizado porque hoy está subiendo en el momento de grabar este vídeo más de un 20%. Entonces, este rendimiento del 113% realmente es bastante superior. Tenemos también Meta, otra empresa de semiconductores que aparece por aquí, que también está subiendo hoy bastante, impulsada por los resultados y el guidance de Nvidia, que es AMD, otra buena empresa que ha subido más de un 60% en el año. Y bueno, aquí tenéis la lista, ¿no? También aparece Tesla, Chipotle, entre otras, Salesforce, General Electric. ¿Y qué tal han estado yendo las presentaciones de resultados de las empresas? Pues os he recopilado una serie de información que creo que es interesante y nos muestra pues una imagen completa del conjunto del mercado, que creo que está bien conocerlo. Vamos a ver cómo ha ido con el 93% de empresas que han reportado datos del primer trimestre, ¿vale? Sus resultados trimestrales, el tema de crecimiento de las ventas, pero antes me gustaría recordaros que si valoráis el trabajo que hay detrás de estos vídeos, como siempre, pues ya sabéis que podéis dejar un me gusta, que no cuesta nada, y es la manera que tenéis de apoyarme. Bueno, las ventas de las empresas del S&P 500, ya os digo, con casi todas las empresas del índice que han reportado datos, están creciendo por encima de la media, están creciendo casi un 9% año sobre año. La media de crecimiento es del 5,8, así que como veis es un nivel bastante superior. La verdad es que los resultados quizás están siendo mejor de lo que se podía estimar en un primer momento. Aquí os pongo un dato sacado de FactSet en el que podemos ver que el 75% de las empresas han superado estimaciones de ingresos en el primer trimestre, que es superior al promedio de 10 años del 63%. Y me podéis decir, vale Iván, pero la mayoría de casas de análisis lo que hacen a medida que se acercan los resultados es ir rebajando las estimaciones de las empresas para que después las batan y dé mejor sensación. Bueno, sí, eso es cierto, pero eso es algo que no se ha hecho únicamente este año, se lleva haciendo desde hace muchísimo tiempo. Por eso lo comparamos con el promedio de los 10 últimos años, ¿vale? Eso también hay que tenerlo en cuenta. Sobre el tema de los EPS, la misma comparativa con el 93% de datos reportados de las empresas del S&P 500, pues estamos viendo que en este primer trimestre están teniendo crecimientos del 8% año sobre año, lo cual es interesante y como os digo, los resultados parece que están siendo, en líneas generales, mejor de lo estimado. Siempre habrá empresas que decepcionan, como no, pero estamos hablando a nivel de conjunto del índice, del S&P 500. Relacionado también con el mercado en su conjunto, vamos a hablar de cómo están yendo los márgenes de beneficio. En este caso, os traigo información de Goldman Sachs que tiene que ver con los márgenes netos. Como veis, está habiendo una contracción, como ya venimos comentando desde hace pues unos cuantos meses, en los anteriores repasos de la situación del mercado. Si recordáis, decíamos que se iban a comprimir los márgenes, iban a ir a niveles más bajos, y eso es un poco lo que estamos teniendo, pero quizás se están contrayendo menos de lo que se estimaba hace unos meses, lo cual pues es positivo para el mercado, ¿no? Las empresas ganarán más dinero a lo mejor del que estábamos pensando unos meses atrás. Aún así, el año 2023 debería ser inferior a lo que fue 2022 en cuanto a márgenes de beneficio, pero a partir de entonces, para el 2024, ¿vale? Esto está mal, no le hagáis caso, para el año siguiente, que me he equivocado al ponerlo, ya se estima que aumentarán a niveles superiores. Entonces vamos a tener en 2023 ese bache y ya para el 2024 tendríamos niveles superiores de márgenes
con lo cual pues eso a lo mejor puede impulsar todavía más los beneficios empresariales. ¿Cómo está el tema de las valoraciones? Bueno, vamos a hablar, si os parece, primero de Estados Unidos. Os he sacado aquí información actualizada de la valoración del S&P 500. Actualmente estaría cotizando a 18 veces beneficios con lo que se estima que van a ganar las empresas en los 12 próximos meses. Aquí hacer un apunte interesante. Ya hemos visto el gran peso que tienen algunas de las grandes empresas dentro del índice. En concreto os he enseñado que las 10 primeras pesan el 35%. Más de un tercio del índice depende de 10 compañías, lo cual pues es bastante importante. Esas compañías cotizan a valoraciones más altas e hinchan un poco esta valoración, ¿vale? Entonces, si las excluiríamos, el múltiplo general del mercado bajaría. Esto tenemos que tener en cuenta y ahora mismo os voy a mostrar más información. Destacar también que las empresas de mediana capitalización, el índice S&P 400 de midcap, pues está a múltiplos más bajos, en concreto está a 13 veces PER. Podéis ver cómo ha venido cotizando históricamente desde el año 99 en esta información. Y tenemos también las small caps, que están sobre 13 veces beneficios, también están a valoraciones históricamente bajas. Bueno, lo que os acababa de comentar. En este caso, no he encontrado la valoración del S&P 500 excluyendo las 10 principales compañías, pero sí que lo he encontrado excluyendo lo que sería la tecnología. Y si excluimos la tecnología, pues la valoración está más en línea con la corrección de ayer, en torno a las 16 veces beneficios, inferior a esas 18 que veíamos, lo cual pues bueno, creo que es interesante. Por cierto, la fuente es Yardeni, tanto de estas diapositivas como de esta otra, que es una web que os recomiendo y en la que podéis encontrar mucha información. ¿Qué es lo que se espera sobre los beneficios futuros del S&P 500? Bueno, pues como os podíais imaginar y hemos comentado más veces, 2023 va a ser un año pues un poco de bache. Tenéis las estimaciones de Morgan Stanley y también las del consenso. Morgan Stanley es más pesimista que el consenso y estaría cotizando con los beneficios del consenso ya mirando al año 2024. Tenéis que saber que el mercado normalmente lo que descuenta son expectativas de futuro y a lo mejor estos resultados del año 2023 pues ya vienen estando descontados en el precio desde hace tiempo. El mercado se adelanta y lo que importa es lo que ganarán las empresas en el futuro, no lo que ganan ahora mismo. Por eso Nvidia se ha disparado, por ejemplo, hoy un 20% por las expectativas futuras que hay. Eso es algo que mucha gente no entiende y realmente es lo que mueve los mercados. Bueno, pues actualmente ya posiblemente se está mirando más a los resultados de 2024 que a los del propio 2023. Con esos beneficios que estima el consenso, tendríamos el índice en su conjunto en unas 16 veces y media beneficios. Si excluimos la tecnología, pues bajaría más o menos hasta las 14 veces beneficios del año que viene. Os pongo más información actualizada al día 19 de mayo, así que bastante actual. En este caso tenéis estimaciones de EPS para el S&P 500 de Yardeni en esta columna, con el crecimiento correspondiente. Tenéis también las del consenso, ya os digo que está bastante actualizado, y también para el año 2024. Como veis, Yardeni es más positivo que el consenso y más positivo que Morgan Stanley, y lo que espera es que los beneficios por acción del S&P 500 estén en $250, con lo cual la valoración, cogiendo esos beneficios, sería más baja que la que os acabo de comentar. Ahora vamos a ver algunos escenarios en los que nos podríamos mover. Bueno, pues en este caso, según Goldman Sachs y su escenario base, el precio objetivo para 2024 del S&P 500 sería de 4.000 puntos, con lo cual, según ellos, estaría sobrevalorado en estos momentos, ya que cotiza cerca de los 4.100 puntos en el momento de grabar este vídeo. Pero también hay que decir que el escenario que ellos contemplan, pues en mi opinión, es un poco pesimista. Ellos, como veis, ya cogen los beneficios del año 2024, que os he dicho que ya es lo que importa para el mercado, las expectativas futuras y los próximos beneficios que vendrán. Bueno, pues basándose en sus estimaciones de que ganarán en torno a $237 para el cálculo del PER del índice, como veis, más pesimista que el consenso y bastante más pesimista que Yardeni Research. Pues bueno, en ese escenario y suponiendo que cotice a 17 veces el índice, es decir, que el múltiplo se comprimiría porque actualmente está sobre las 18, llegamos a ese precio objetivo que dan ellos de 4.000 puntos. Pero ¿qué pasa si las cosas no son como dicen ellos y, por ejemplo, los beneficios son un poco superiores, más en línea con lo que apunta el consenso o Yardeni, o si ellos se equivocan en la valoración del índice y en vez de irse a una valoración de 17 veces, se van a 18, 19 o 20.
Bueno, pues que podríamos movernos en otros escenarios en los que sí que habría upside. En el escenario más optimista que contemplan aquí, con la valoración del consenso, nos iríamos cerca de los 5.000 puntos. Evidentemente pueden pasar muchas cosas y también puede haber escenarios catastróficos que ahora mismo a lo mejor no imaginamos, en el que los beneficios se hundieran, por ejemplo, el múltiplo se comprimiría. Bueno, aquí en esta pequeña tablita lo podéis ver, pero yo me inclino más por ser optimista, la verdad. Entonces, bueno, creo que esta información es interesante y veis un poco cuál es la opinión de Goldman Sachs, que según ellos ya os digo que el precio objetivo sería de 4.000 puntos, por lo que, como os he dicho antes, estaríamos algo por encima de ese precio y estaría algo sobrevalorada la bolsa americana según el escenario de Goldman Sachs. Bueno, ¿cómo está cotizando Europa? Porque las valoraciones ya hemos venido comentando en los últimos meses que eran interesantes y en mi opinión lo siguen siendo a pesar de que muchos de estos índices están cerca de máximos históricos. En este caso tenemos los índices MSCI de algunos países importantes de Europa. No son exactamente el mismo índice, por ejemplo en el caso de Francia que el CAC o en el caso de España que el IBEX. Podéis buscar la composición, ¿vale? Por ejemplo, del MSCI Spain, pero nos dan una idea aproximada de cuál es la valoración de este país. Y veis que son valoraciones bastante bajas. Por ejemplo, Francia, lo tenéis aquí en rojo, estaría a una valoración de unas 13 veces beneficios, a pesar de estar en máximos históricos o muy cerca. Alemania la tenemos en 11. Podéis ver también cómo ha venido cotizando históricamente, ¿vale? Es un dato también interesante. Debemos saber que en Europa normalmente se pagan múltiplos un poco más bajos que en Estados Unidos. Entonces, si valoráis empresas o índices europeos, pues aplicar un múltiplo más bajo. Conviene ser conservadores. Tenemos Italia a un PER 8 y el MSCI Spain en un PER 10. Os he cogido de algún país más, como por ejemplo del Reino Unido, en el que nos estaríamos moviendo en un PER de unas 10 veces. Ya veis que son valoraciones pues históricamente bajas en la mayoría de los casos. En Europa ha habido mucho pesimismo y las valoraciones de la bolsa tampoco son tan altas. Evidentemente nos podemos encontrar de todo si vamos a empresa, pero en líneas generales y en agregado pues lo que os comento. Tenemos también Japón, que me ha parecido interesante ponerlo porque recientemente hice un vídeo hablando de Japón, ya que Buffett era uno de los países en los que estaba invirtiendo pues en los últimos meses. Os dejo ese vídeo aquí abajo en la descripción, por si todavía no lo habéis visto. Y estaría una valoración de unas 13 veces. Está una valoración atractiva. Sobre Japón, comentar que aquí veis que estuvo valorado a múltiplos muy altos, incluso en el pasado que no sale en esta diapositiva, pues todavía más alto, porque se creó una mega burbuja y la bolsa estuvo a valoraciones estratosféricas. Por eso ha costado tanto volver a recuperar esos niveles que se alcanzaron, pues ya os digo, igual hace 30 años o 40 años. Podéis revisar todo este tema de la mega burbuja que se formó en Japón. Por eso a algunos, si les sorprenden estas valoraciones estratosféricas, pues es por eso. Pero veis que no tiene nada que ver la valoración actual de Japón con la que era en esos momentos. Y quizás por eso Buffett se está interesando por este mercado, que puede ser interesante. Lo dicho, os dejo aquí abajo ese vídeo de Buffett que creo que os puede gustar, la verdad. También os dejo otro vídeo interesante en el que podéis ver en qué han estado invirtiendo durante el último trimestre los superinversores, cuáles han sido sus movimientos. Es un vídeo que habéis apoyado mucho, de hecho es el vídeo con más me gustas y más reproducciones de todo el canal. Así que si no lo habéis visto, pues bueno, después de este vídeo tenéis esos dos pendientes que son interesantes. Vamos a hablar también sobre el tema de los tipos de interés, porque es algo que está muy relacionado con la bolsa. ¿Cuándo van a hacer techo los tipos de interés? ¿Qué es lo que va a pasar o lo que ha pasado otras veces cuando se ha marcado ese pico en los tipos de interés y han comenzado a bajar? Bueno, pues ahora mismo lo vamos a ver. Os he sacado cómo están las expectativas de tipos de interés en estos momentos. Esto está actualizado a día de hoy, jueves 25, ¿vale? Lo acabo de sacar. Entonces tenemos que la próxima reunión es el día 14 de junio, es decir, que no queda mucho, quedan unos 20 días aproximadamente. Y ahora mismo las estimaciones están en que los tipos de interés se van a quedar donde están. Parece que va a haber una pausa con un 68,1% de probabilidades, es lo que descuenta el mercado en estos momentos. ¿Podrían hacer una subida de 25 puntos? Bueno, pues sí que podrían, no tenemos una bola de cristal, pero con una menor probabilidad es lo que se descuenta en estos momentos. Para la próxima reunión de julio parece que sí que podría haber una subida de tipos de interés, eso es lo que se está cotizando en estos momentos, y ya para los próximos meses pues lo que podemos esperar es que los tipos comiencen a descender y posiblemente si algo se rompe pues desciendan a una velocidad
mayor a la que veis en esta tabla. Lo que os sale aquí recuadrado en color azul es lo que tiene mayor probabilidad. Por ejemplo, nos iríamos a que en noviembre de 2024, que todavía queda mucho, pues habría un 24% de probabilidades de que los tipos estuvieran cerca del 3%. Pero ya os digo yo que esto no se va a cumplir así a rajatabla, porque si algo se rompe, las bajadas de tipos van a ser más rápidas que lo que aquí se descuenta. Pero bueno, que sepáis que la próxima reunión de tipos, que es en 20 días aproximadamente, lo que se descuenta es eso, que probablemente haya una pausa o con menos probabilidad una pequeña subida, pero ya parece que estaríamos llegando a ese techo de los tipos de interés. Os he recopilado información también relacionada con todo este tema, en la que podemos ver cómo está siendo el proceso de subida de tipos actual y cómo lo han sido otros procesos de subida de tipos medido en meses, ¿vale? Lo que veis aquí abajo son los meses. Bueno, y en negro tenemos la subida de tipos actual, que está siendo muy agresiva, de hecho es la más agresiva de todas las que aparecen en esta información, y veis cómo en otros procesos de subida de tipos, por ejemplo en el 89, 95, año 2000, 84, bueno, tenéis un montón de ejemplos, pues la duración que tuvieron. Y después a la derecha os he puesto algo que todavía es más interesante, y es cómo se comportó el mercado, porque hay mucha gente que dice que una vez que empiecen a bajar los tipos la bolsa se va a hundir, y eso realmente, si cogemos datos, no es tan así. Si nos venimos aquí a la derecha, esta información que os he recopilado, desde la última subida de tipos que se llevó a cabo en todos estos ejemplos, en la mayoría de ellos, a excepción del año 2000, la bolsa durante los 12 próximos meses tuvo subidas. Y en algunos casos subidas muy fuertes, como en el año 95, donde la bolsa subió cerca de un 30%, en el año 2018, esto yo sí que lo viví, ¿vale? Lo del 95 no, pero lo del año 2018 yo sí que lo recuerdo, que cuando estaban subiendo los tipos la bolsa empezaba a caer, y después cuando pararon de subirlos y empezaron a bajarlos, la bolsa empezó a rebotar y bastante fuerte. De hecho, empresas como Amazon recuerdo que cayeron muchísimo en 2018 y después rebotaron de manera muy violenta. Así que bueno, quién sabe si podría ser lo mismo en esta ocasión. Veis que en la mayoría de casos, 2006, por ejemplo, en el 84, 89, siempre 12 meses después ha habido subida. Os digo que la excepción, como podéis comprobar vosotros mismos, es en el año 2000. Y la media de subidas es, fijaros, cercana al 15% en los 12 próximos meses. Así que esta es información interesante que invita a ser positivos con el mercado, con cómo evolucionará el mercado en los próximos meses una vez que se llegue a ese techo de los tipos de interés y se comiencen a bajar. Antes os he dicho que iba a hacer un comentario relacionado con el tema de los depósitos bancarios. Ya sabéis cómo está la situación. Bueno, hay algunos bancos regionales de Estados Unidos que han quebrado. Hubo cierto miedo los meses anteriores con todo este tema, lo fuimos comentando en el canal. Por cierto, todo esto también relacionado con las subidas de los tipos de interés, todo este miedo bancario que ha habido. Y hemos tenido la mayor, esto no es un dato bueno, ¿vale? Hemos tenido la mayor retirada de depósitos bancarios en los Estados Unidos desde el año 1975, debido al miedo, debido también a que al subir los tipos de interés pues hay otras alternativas en las que invertir el dinero. Pues bueno, tenemos este dato, ya os digo, relacionado con todo el tema de la crisis bancaria, que bueno, no es un buen dato como os podéis imaginar, pero me apetecía también compartirlo con vosotros. Otro dato que tiene que ver con el mercado, que me ha parecido interesante, tiene que ver con las posiciones cortas que hay sobre el SP500. Estamos en un momento en el que hay muchísimas posiciones cortas. De hecho, desde el año 2007 no nos habíamos encontrado en una situación en la que había tantos cortos. Fijaros como, por ejemplo, en el año 2020 también había muchísimas posiciones cortas. Y esto, que puede parecer un dato muy malo, ¿vale? Si hay fondos de inversión, por ejemplo, hedge funds que están invirtiendo en corto, pues a lo mejor podemos pensar, joder, pues esto no puede ser bueno. Bueno, también hay que ver el otro lado de la moneda, y es que cerrar una posición corta, cuando tú inviertes en corto y quieres cerrar la posición, implica una compra. ¿Y eso qué quiere decir? Pues que si de repente empiezan a salir noticias positivas o el mercado empieza a subir, puede haber un levantamiento de cortos que puede impulsar la bolsa de manera muy fuerte. Posiblemente relacionado con el tema de Nvidia, ya que lo hemos comentado antes, lo que estamos viendo hoy tiene que ver también con cierres de cortos, ¿vale? Se ven obligados a comprar posiciones y eso todavía retroalimenta más el precio al alza. No sé si recordáis hace unos años con todas estas meme stocks, que algunas las pumpearon, en algunas de ellas, por ejemplo en GameStop, había muchísimos cortos y las acciones se multiplicaron por muchas veces en poco tiempo. En parte porque era como algo que se retroalimentaba. Al cerrar todos esos cortos hacía que las acciones subiesen todavía más y a la vez se tuvieran que cerrar más cortos.
Bueno, pues hay muchísimas posiciones cortas y esto que puede ser un dato que parece muy negativo, pues a lo mejor en algún momento podría traernos algo así e impulsar las bolsas más hacia arriba. Ya os digo que hay que ver siempre las dos caras de la moneda. Bueno, os he recopilado también más información, en este caso información estadística histórica que invita a ser positivos. Estamos llegando al día 100 de negociación en el mercado, en lo que vamos del año 2023. Bueno, ¿y qué ha pasado en otras situaciones cuando la bolsa, el SP500, ha subido un 7% o más, llegado el día 100 de negociación, como ha sido en este caso, que como veis ha tenido una subida del 7,2%. Aquí tenéis desde el año 1950 recopilado todas las veces que esto ha sucedido, ¿vale? Que ha subido más de un 7% en lo que va de año la bolsa. Bueno, pues en este caso, como veis, según nos brinda esta información histórica, al final estos son datos, ¿vale? Puede que esta vez no se cumpla, pero aquí tenemos datos que creo que son interesantes. La mayoría de las veces, el resto del año ha tenido un rendimiento positivo. El año completo siempre, en todas las situaciones, ha sido un año positivo, pero eso no implica que se tenga que subir en los meses que quedan hasta finalizar el año. En lo que resta de año, veis que solo ha habido 3 situaciones, que fue en el año 75, en el año 83 y en el año 87, en los que el mercado desde este punto cayó. En el año 75 y 83 fueron caídas muy pequeñas, del 0,4%, en el año 87 sí que fue del 14%, pero fijaros en todos los demás años, y hay muchos, ha habido subidas, y en algunos casos subidas muy potentes de doble dígito, incluso por encima del 20% en algún caso, con una subida media del 9,4%. Esto es un dato bastante positivo, es información histórica de esta que os gusta que traiga al canal de vez en cuando. Por cierto, la fuente en este caso es Ryan Detrick a través de Carson Investment Research. Como os digo, esto invita a ser positivos. No tenemos una bola de cristal y puede que aquí donde nos aparece una interrogación, pues de repente haya una caída, pero veis que lo más probable, basándonos en información histórica de siempre que ha sucedido esto, la mayoría de los casos, pues esto invita a ser positivo, como os digo. Y para ir finalizando el vídeo, quería hablaros sobre inteligencia artificial. También he encontrado algo de información estos días. Y fijaros cómo algunos bancos importantes como Bank of America ya lo empiezan a considerar una pequeña burbuja por ahora. Así es como lo llaman y veis que aparece en este gráfico junto a otras burbujas que se formaron, como por ejemplo Bitcoin, ARK, China, Internet. Bueno, aquí lo podéis ver. Y quería preguntaros qué es lo que pensáis vosotros relacionado con todo este tema. Yo pienso que herramientas que están apareciendo relacionadas con la IA, con inteligencia artificial, son muy útiles y aumentan la productividad, pero eso no quita que no podamos ir a una burbuja, como así parece que menciona Bank of America. Yo os he recopilado también aquí más información en la que podemos ver cómo en las llamadas de resultados se está disparando las veces que aparece la palabra inteligencia artificial. Veis que ha crecido un 85% interanual. Se está empezando a hablar mucho de esto. Hay algunas acciones relacionadas con esto que han subido mucho, desde el lanzamiento sobre todo de ChatGPT desde hace unos meses. Y bueno, simplemente un dato curioso. Realmente yo pienso que es algo muy interesante y que puede revolucionar la productividad. Yo de hecho lo utilizo en mi día a día y me ahorra bastante trabajo, pero no quita que no se pueda formar una burbuja. Así que bueno, monitorear todo esto también lo iremos comentando en el canal y no quiero quitaros más tiempo. No sé qué opináis vosotros de la situación del mercado, no sé qué os ha parecido este vídeo. Espero que os haya parecido interesante. Os dejo aquí abajo algunos vídeos más que creo que pueden ser útiles y os pueden gustar. Me despido ya de vosotros, recordad que podéis dejar un like para apoyarme, suscribiros al canal si todavía no lo estáis y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo.